In fact, we shall start thinking of 680,000 because this is the number that some scholars and scientists claim being the real death toll. The time has come to suspend Israel. 4 days after Russia started the war in Ukraine, FIFA and UEFA suspended Russia. FIFA and UEFA must suspend Israel. Permitidme, señor presidente, que me refiera en primer lugar a la situación que se vive en Palestina y particularmente en la Franja de Gaza, tan próxima a esta tierra, donde nuestros países no se cansan de denunciar el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas. ¿Qué te están pagando para defender que esto no es un genocidio? Hay 3 posibilidades. O que seas un auténtico hijo de Satanás. La segunda es que te estén pagando dinero. Y la tercera, que tengan un vídeo que si te lo sacan a la luz te destrozan la vida y te extorsionan con eso. No hay otra posibilidad de defender que todo esto está bien, ¿no? Bueno, fijaros que el otro día ya lo hablamos un poco por encima, pero el otro día Francesca Albanese, relatora de la ONU para Asuntos de Palestina, aparte, ¿no? Días después de que, bueno, pues ese estudio pues llamara las cosas por su nombre y dijera que lo que ha estado ocurriendo y lo que está ocurriendo en la actualidad en Gaza por parte de Israel es un genocidio, así que ya no hay excusa, aunque el PP diga que quién es la ONU para decir eso. Bueno, pues la cifra que estaba en torno a 70.000 asesinados en Gaza, de los cuales 20.000 eran niños aproximadamente. Bueno, pues hay estudios, de esto ya lo hemos hablado otra vez, de, bueno, pues científicos que se dedican también a este tipo de cosas, diciendo que la cifra podía ser bastante superior. Bueno, lo que ha sorprendido y a mí me sorprendió bastante es la cifra que dio Francesca Albanese, hablando de más de 600.000 personas fallecidas, haciendo mención de estudios de gente que se dedica a esto dentro de, entiendo, de algún estudio en alguna universidad. Bueno, vamos a escuchar las palabras y luego vamos a ver también un poco cómo se ha sumado también a denunciar la situación en Gaza. Bueno, hasta el rey se ha sumado, el papa, bueno, digamos que cada vez es más importante, incluso denuncias por parte de la fiscalía. Luego, bueno, tenemos excepciones como Felipe González, de bueno, pues si quieren paz, que entreguen a los rehenes. Bueno, cuñades de ese tipo, que es uno de los elementos que estamos escuchando a todos los tertulianos que defienden lo que está haciendo Israel en Gaza. Pero vamos a empezar escuchando precisamente a Albanese. This is the number of days of absolute horror that the people in Gaza have endured. 65,000 is the number of Palestinians as certain killed, including of which 75% are women and children. In fact, we shall start thinking of 680,000 because this is the number that some scholars and scientists claim being the real death toll. Bueno, ahí está, hay científicos que afirman que son 680.000 personas, las personas que son fallecidas. Obviamente esto es complicado, ya lo hablamos el otro día, es complicado de demostrar porque primero, no es que la gente esté en su domicilio y puedan ir a verla, no, es que han destruido todo y continuamente están haciendo, obligando a marchas forzosas de sur al norte, del norte al sur, personas debajo de escombros. Recordar que más del 90% de edificios, ¿no? Escuelas, hospitales, etcétera, pues son ya prácticamente cenizas, son todo escombros y entiendo que habrán usado algún método científico para escalar a esa cantidad. Obviamente no es una cifra que se diga es así de exacta, sino es una estimación, me imagino que usando elementos científicos, ¿no? Bueno, 680.000 en total. Y fijaros la cifra, aquí yo sí que creo que Francesca Albanese haya dado mal el dato. Cuando habla de menores, dice menores de 5 años. Yo creo que será la extrapolación a menores de 18 años, si no, no me salen las cuentas. Pero bueno, dice que hay menores de 5 años 350.000 o algo así. In Gaza, and it would be hard to be able to prove or disprove this number, especially if investigators and others remained banned from entering the occupied Palestinian territory, and particularly the Gaza Strip. But if this number is confirmed, 380,000 are... bueno, si este número se confirma, 380.000 de estos... are infants under 5. Esto es imposible, ¿vale? Ya, vamos, no salen las cuentas de ninguna manera.
sería, porque estamos hablando de más del 50%, si hasta el momento de 68.000, 70.000 fallecidos que se estaban estimando como cifra, digamos, oficial o la que se está hablando en los medios, había más de 20.000, es decir, un poco menos del 50%, menores de edad, es decir, menores de 18 años, no puede ser que ahora más de la mitad sean menores de 5 años. Ahí hay un error en los datos. Yo imagino que o bien eran 38.000 menores de 5 años o 380.000 menores de edad, si no, no me computa. Pero igualmente las cifras son una auténtica brutalidad, sean 70.000 o sean 10 veces más, 680.000. 710. This is the number of days of absolute horror that the people in Gaza have endured. 65,000 is the number of Palestinians ascertain killed, including of which 75% are women and children. Bueno, ese dato sí que es así, es decir, el 75% de las víctimas son mujeres y niños, entendiendo, bueno, niños menores de edad, no menores de 5 años. In fact, we shall start thinking of 680,000 because this is the number that some scholars and scientists. Bueno, ese es el número que dice, según literalmente Albanese, que dan eruditos científicos, 680.000 personas asesinadas por Israel. Fijaros que esto no es nuevo, de hecho, esto que es de hace tiempo, por ejemplo, si estamos hablando de las revistas científicas de mayor impacto y con más credibilidad, que aumentaba un 70% las cifras de muerte respecto a las controladas por Hamas o, bueno, las que replicaban medios o instituciones internacionales, aumentándola un 70%. De hecho, hablaron de 180.000, si no me equivoco, pero estamos hablando de enero de 2025. Es decir, que hay, desde hace unos meses, gente que está haciendo este tipo de estudios, están hablando de cifras superiores, ¿no? No tan elevadas, pero sí que recuerdo, creo que llegaron a hablar de 180.000, algún otro estudio, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que está claro es que algo está cambiando, no solamente, bueno, pues seguramente el mayor boicot a la historia, que no va a ser el único a Israel, y obviamente han pasado muchas cosas, aunque han pasado muy pocos días, no solamente la declaración como genocidio de la ONU, sino estamos viendo un montón de situaciones que creo que van a acelerar cambios importantes en la situación, ojalá sean para frenar, ¿no?, los asesinatos, y yo creo que la movilización popular, como lo que pasó en la vuelta, obviamente sí que influye. No es que, como decía Perico Delgado, va a ir en contra de la... No va a ir en contra. Cuanta más presión social se haga, las instituciones van a moverse, sean no gubernamentales o gubernamentales. Fijaros qué pasó en Wembley ayer, también estuvo Francesca Albanese, ahí la tenía Francesca Albanese, en un Wembley totalmente relleno, y bueno, pues hay ídolos como Eric Cantona, diciendo que ha llegado el momento de suspender a Israel. Se refiere a competiciones deportivas, sean internacionales, sean de selecciones tipo mundial o europeo, que no sé qué pinta Israel en los europeos, pero siempre están todas las competiciones europeas. Y por otra parte, bueno, pues el mundial, pero también Champions League, Europa League, bueno, todas las competiciones de club, ¿no? Esto es lo que dijo el gran Eric Cantona. I played for France and Manchester United. I know that international football is more than just sport. It's culture, it's political, it's soft power. In a way that a country represents itself on a global stage. The time has come to suspend Israel from that privilege. 4 days after Russia started the war in Ukraine, FIFA and UEFA suspended Russia. We are now 716 days into what Amnesty International have called a genocide. And yet Israel continues to be allowed to participate. Why? Why the double standards? FIFA and UEFA must suspend Israel. Clubs everywhere must refuse to play Israeli teams. Current players everywhere must refuse to play against Israeli teams.
We all remember apartheid in South Africa. The sporting boycott was critical in ending apartheid in South Africa. So we have power. You have power. And football fans around the world have power. Those teams represent you. It's time for everyone to get off the sidelines. Who will follow me? You? You will follow me? Do you think Israel must be suspended by FIFA and UEFA? You can say yes because you have power. FIFA and UEFA must suspend Israel. Yeah. FIFA and UEFA must suspend Israel. Yes. Thank you very much. Bye. Bye. Bueno, pues venga, todos con Eric Cantona. Hay que suspender a Israel competiciones FIFA y UEFA. Por supuesto que sí. Bueno, pues esto pasó en Wembley, en un Wembley totalmente relleno, completo. No sé si son 80.000, 90.000 espectadores. Y digo, la ONU lo ha dicho, ¿no? En ese estudio, en esa Comisión Internacional Independiente de Investigación. Pero aquí Juan Diego Boto ha hecho un hilo con todas las organizaciones, entidades y expertos mundiales que lo han declarado genocidio, aunque el PP se niegue a decir que es un genocidio. Pero fijaros que aparte de la ONU, vamos a ver otras organizaciones que lo han hecho. Por ejemplo, la máxima autoridad internacional de expertos sobre genocidio, la International Association of Genocide Scholars, la Asociación Internacional de Expertos de Genocidio, la máxima entidad mundial en la materia, reconoce el genocidio de Israel en su nombre el 31 de agosto de 2025. El informe de la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados, Francesca Albanese, ya lo hizo en marzo de 2024. Lemkin Institute, el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio. Este centro recibe su nombre a Rafael Lemkin, sobreviviente del Holocausto y primera persona en acuñar el término genocidio. Lo reconoció el 29 de diciembre de 2023, es decir, a 2 meses de que empezara la derivada ya brutal de Israel. Amnistía Internacional, diciembre de 2024. Human Rights Watch, 29 de diciembre de 2024. B'Tselem es la ONG israelí de derechos humanos. Sus siglas en hebreo indican Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en Territorios Ocupados. Presentaron el informe en julio de 2025. Our Genocide. Forensic Architecture, como se diga en inglés, pues, este nombre es complicado de nombrar. Forensic Architecture, algo así se dirá. Es un grupo de investigación con sede en Goldsmith, Universidad de Londres. Usa técnicas y tecnología de arquitectura para investigar casos de violencia de Estado y violaciones de derechos humanos. 25 de octubre de 2024. Amos Goldberg ocupa el sillón de Johan McCover de Estudios del Holocausto en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Publicó este contundente texto acreditado al genocidio en un diario israelí, Mekomit, el 17 de abril de 2024. Omar Bartó, profesor de Estudios Europeos e Historia Alemana de la Universidad de Brown, experto en genocidio, publicó el texto el 16 de julio de 2025. El medio holandés NRC, una entrevista con 7 de los mayores expertos del genocidio del mundo, 14 de mayo de 2025. Sus nombres son Samuel Lederman, Open University of Israel, Anthony Dirk Moss, City University of New York, Melanie O'Brien, bueno, incluso que hay investigadores israelíes, ¿no? La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad. También contra el comandante de Hamas, Mohamed Deif. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano de Organización de las Naciones, reconoce que hay indicios suficientes de genocidio y ordena tomar las medidas posibles para prevenir el genocidio. Corte Internacional de Justicia, además el 19 de julio de 2024, la Corte falló sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas de la ocupación israelí en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Exige el fin de la presencia de Israel en los territorios palestinos. Bueno, hay muchas más, aquí dejo la definición de genocidio: actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Bueno, más clarito, agua. Pero, obviamente, no sé si habéis visto lo que os decía, ¿no? Cada vez hay menos gente que guarda silencio, por más que gente como Ayuso quiera prohibir banderas palestinas en colegio, o el Bernabéu, Florentino Pérez en el Bernabéu, sobre todo desde gente que tiene mucho altavoz, deportistas, lo vimos el otro día en el mundo de la cultura, 10 horas nombrando víctimas. Bueno, pues ahí está Iñaki Williams poniendo la pancarta gigante que pusieron en partido de Champions. Hamilton, el de Fórmula 1, pues también no sé cuántos millones de seguidores, pero también habló del genocidio de Gaza, condenándolo. Y luego, obviamente, aquí a movimiento, el PSOE, yo creo que es de los partidos que se deja más influir por la veleta, por donde va el viento y la presión social. Por eso es importante, ¿no?, hacer presión social para las causas justas. Y ahora, pues, el PSOE, o el gobierno, podríamos decir, está
comunicativamente a tope con esto. Vimos las medidas que iba a tomar, que no se han aprobado, de romper relaciones de comercio con Israel. No se ha aprobado esto todavía, se ha dicho, pero no se ha aprobado, se ha anunciado. Y están anunciando un montón de cosas, ¿no? Y bueno, yo lo aplaudo, está bien. Hemos visto cómo incluso el Consejo Superior de Deporte escribió al COI para que se retiren de competiciones a Israel. Y bueno, fijaros también la intervención de Pedro Sánchez el otro día. No me escuche a mí, ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. O escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Dejen de insultar, argumenten, señorías. Porque ni los insultos resuelven las listas de espera de la sanidad pública de los gobiernos que ustedes tienen en los territorios, ni los insultos resuelven los problemas que tienen los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Ustedes han decidido insultar y no argumentar. Allá ustedes. Nosotros decidimos gobernar. Gobernamos con estabilidad y gobernamos con eficacia. Fíjese, en estos 7 años que llevo al frente del gobierno de España, ha habido 7 primeros ministros en Francia, 6 primeros ministros en Austria, 5 primeros ministros en el Reino Unido. Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular. Bueno, la verdad es que Pedro Sánchez se crece, ¿no? Cuando le lanza a Feijóo, la verdad es que se le pone votando en muchas ocasiones. Bueno, atención porque esto sí es importante y esto lo estamos viendo. De hecho, Zoran, el candidato demócrata a ser alcalde de Nueva York, ha dicho que si él es alcalde, y ojo, estamos hablando de Nueva York, es la segunda ciudad, no sé si, o la primera con más judíos del mundo, después de Tel Aviv, creo que es la segunda. Dice que lo detendría, ¿no? Por la pedida de búsqueda y captura de la Corte Internacional. Bueno, pues la Fiscalía de España se suman iniciativas que ya han abierto la Corte Penal Internacional y el Tribunal de Naciones Unidas. Buenos días, noticia que les adelanta a esta hora la cadena SER. El fiscal general del Estado ha ordenado abrir diligencias para investigar los crímenes de guerra de Israel en Gaza. La Fiscalía va a crear un grupo de expertos para ayudar a determinar las personas que pueden ser responsables de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario. La justicia española se suma así a las iniciativas que ya han abierto la Corte Penal Internacional y el Tribunal de Naciones Unidas y que sitúan a Benjamín Netanyahu y a su gobierno como posibles responsables de crímenes contra la humanidad. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Nico, hay una dificultad técnica por las reformas de la Ley de Justicia Universal Española, pero el informe de la ONU, que denomina a las claras genocidio a las acciones de Israel en Gaza, puede facilitar el camino de esta investigación. Sí, lo que hace el fiscal general es ordenar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional la apertura de diligencias de investigación que deben ser comunicadas tanto a la Corte Internacional de Justicia como a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ante posibles crímenes de Israel contra la población de Gaza. Lo hace después de que la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Histórica, Dolores Delgado, analizara la información contenida en un informe elaborado por la Unidad Operativa de la Policía Española con testimonios de testigos protegidos y en el que se aportan también importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno. Dado el actual estado en los territorios de Palestina, cualquier prueba, ya sea directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país, ha de ser fijada en un marco procesal, señala el escrito, según ha podido saber la cadena SER, en el que se apunta además, Ángels, a que los hechos que se describen serían graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, constitutivos de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal. García Ortiz crea para todo ello un grupo de fiscales expertos como coinstructores del procedimiento que está encabezado por Delgado y en el que estarán involucrados el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especializada en Cooperación Internacional. Esta vía permite colaborar con los procedimientos abiertos en instancias internacionales e incluye también el reciente informe de la ONU que prueba numerosos indicios de genocidio. Pues esta es la noticia. Bueno, noticia importante, pero bueno, a mí lo que me importa son los hechos, ¿no? Porque al final todo hace propaganda y, sí, no, ya sabéis que aquí no ponemos, y las hay todos los días, miles de imágenes de cuerpos descuartizados, pero obviamente si no sé qué nombre le queréis poner, yo creo que la palabra genocidio y crímenes de guerra son evidentes, no ya asesinar incluso por diversión, ¿no? Tiro al plato, ¿no? A la gente que va a comida, sino los desplazamientos masivos, me refiero, es que lo vemos, es que no hay propaganda que
digamos, que nos haga borrar de nuestra mente este tipo de imágenes, obviamente, pero es que también es que lo dicen ellos. Es que ahí hemos visto la definición de genocidio. Fijaros lo que dice esta gente. Esto es lo que ellos buscan en la planificación, lo de financiar a Hamas y dejar hacer el 7 de octubre. Es todo un plan para justificar lo que viene en las Sagradas Escrituras, que ese territorio es suyo y que se lo van a quedar, así de claro. שהגענו לארץ כי תבואו לארץ אשר נותן לכם והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם יתברך שמו והכל מאת השם, גם המלחמה הזאת היא מאת השם. לא יהיה פה עוד שד ושבר. הנביא אומר בעזרת השם אנחנו פה עד הסוף, עד הניצחון, עד שיטוח כל תשתיות הטרור ברצועת עזה. Destrucción total, bueno, ya está, la destrucción total ya está. אנחנו ממשיכים, התורה מספרת לנו שהגענו לארץ כי תבואו לארץ אשר נותן לכם והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם יתברך שמו והכל מאת השם, גם המלחמה הזאת היא מאת השם. לא יהיה פה עוד שד ושבר. הנביא אומר בעזרת השם אנחנו פה עד הסוף, עד הניצחון, עד שיטוח כל תשתיות הטרור ברצועת עזה. Bueno, pues ahí lo he dejado 2 veces para que se vea claramente que, bueno, pues el interés que tiene esta gente. Luego, bueno, pues por ahí hemos visto, bueno, pues cómo ya se habla, ¿no? Del negocio que esto sería, ¿no? Para Estados Unidos. De hecho, déjame que busque alguna... A ver. בוא נדבר על היום שאחרי המלחמה בהיבט הנדל"ני. אתה כבר התבטאת לא פעם לגבי חידוש ההתיישבות היהודית. O sea, los sajones porque... בוא נדבר על היום שאחרי המלחמה בהיבט הנדל"ני. אתה כבר התבטאת לא פעם לגבי חידוש ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. שאלה פשוטה, איפה מבחינתך צריך לקום היישוב הראשון ברצועה? אני מודה שלזה לא ציפיתי, אני מוכן להתחיל מהתוחמת הצפונית, אבל סתם, תדעו לכם, זה לא מצחיק, יש תוכנית עסקית, תקשיבו לי טוב, יש תוכנית עסקית שנבנתה על ידי אנשים הכי מקצועיים שיש, שנמצאת על השולחן של הנשיא טראמפ, לאיך הדבר הזה הופך לבוננזה של נדל"ן, אני לא צוחק, מחזיר את עצמו, אגב אני התחלתי משא ומתן עם... Esto es una mina de oro. Hay un plan escrito por Trump y empezaron a negociar con los estadounidenses. האמריקאים, אני אומר את זה לא בצחוק עכשיו, כי אני גם דורש, אנחנו שילמנו המון כסף על הזאת, אז אנחנו צריכים להתחלק, איך אנחנו עושים אחוזים על שיווקי הקרקע. Es brutal esto, es decir, nos tenemos que ver cómo nos repartimos el dinero y las tierras para comercializarla, pero aquí hay mucho dinero. Esto lo dice el ministro de Finanzas israelí. אחר כך בעזה, אבל עכשיו לא בצחוק. No broma, את שלב ההריסה, שהוא תמיד השלב הראשון בהתחדשות העירונית עשינו. Hemos hecho la fase de demolición, que es siempre la primera fase, y ahora debemos de construir. עכשיו צריך לבנות, זה הרבה יותר זול. En fin, ¿qué mierda nos quieren hacer creer? Es decir, ¿qué te están pagando para defender que esto no es un genocidio? Y vuelvo a decir, hay 3 posibilidades. O que seas un auténtico hijo de Satanás, o incluso que estés abducido mentalmente, o emocionalmente, mejor que mentalmente, por la Torá, por las Sagradas Escrituras, que todo esto es una cosa mesiánica que está escrito ahí. La segunda es que te estén pagando dinero. Y la tercera, que tengan un vídeo que si te lo sacan a la luz te destrozan la vida y te extorsionan con eso. No hay otra posibilidad de defender que todo esto está bien. No hay ninguna posibilidad. En fin. Bueno, vamos a ver porque, como decía, ¿no? Ya hay un montón de artistas, deportistas que están obligados a pronunciarse, sobre todo después de que la ONU haya dicho que esto es un genocidio. Y fijaros que ha hablado hasta el rey, que el rey no se suele mojar, ya sabéis. Bueno, pues el rey critica insoportable la crisis humanitaria de Gaza en su viaje de estado a Egipto. Bueno, vamos a escuchar sus palabras. Permitidme, señor presidente, que me refiera en primer lugar a la situación que se vive en Palestina y particularmente en la Franja de Gaza, tan próxima a esta tierra, donde nuestros países no se cansan de denunciar el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas. Reconocemos y agradecemos el papel mediador que Egipto viene desarrollando para lograr un acuerdo de alto el fuego, la liberación de rehenes y el establecimiento pleno de la ayuda humanitaria. España apoya iniciativas como el plan que impulsáis para la reconstrucción de Gaza, tan necesarias para que su población recupere su vida y su dignidad en ese territorio que junto con Cisjordania
y Jerusalén debe formar parte de un Estado palestino viable, que conviva en paz y seguridad con Israel. Bueno, el plan de Israel es otro, y el de Trump, que es echarlos a todos y hacer ahí negocios y repartirse el territorio y el negocio. Bueno, pues es totalmente lamentable. Bueno, fijaros que ayer también, o hace un par de días, el Papa León XIV expresó, literalmente dijo: expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y que sobrevive en condiciones inaceptables, obligado con la fuerza a desplazarse una vez más de sus propias tierras. Ante el Señor omnipotente que ha mandado no matarás, bueno, pues el mandamiento no matarás parece que se lo pasan un poquillo por el forro. Bueno, también fijaros en Times Square, en Nueva York, Israel está cometiendo un genocidio, por si no había quedado claro, pero vamos a ver con los intelectuales de nuestro país. Hay alguno que se resiste. Felipe González dijo: si Hamas no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no sueltan los rehenes israelíes? No sé si hay 20 o 30 rehenes israelíes, ¿no?, por parte de Gaza, que ha propuesto entregarlos, pero Israel ha dicho que no. También han ido a negociar a Qatar y asesinaron a los negociadores. Así que, en fin, ¿qué vamos a hacerle, no? Bueno, cuestión que, fijaros, porque el otro día comentamos, ¿no?, que se habían mandado cartas al COI para que Israel no participase, y el director de los Juegos Olímpicos confirma que Israel no será excluido, ya que respeta la Carta Olímpica. En fin, la Carta Olímpica dice que hay que promover una sociedad pacífica con preservación de la dignidad humana y sin discriminación de ningún tipo. Este señor obviamente no se ha leído la carta. Y luego, por otra parte, con el tema de Eurovisión, que ya es oficial que España no va a participar si Israel repite, bueno, pues Kallas, desde la Comisión Europea, dice que ve un error la decisión de España de no participar en Eurovisión si Israel concursa. Bueno, pues como dice aquí Antonio Mestre, Kallas va a pasar a la historia como lo hicieron los colaboracionistas en los años 30 y 40. Bueno, al otro lado, obviamente, aparte de gente como esta, bueno, pues tenemos gente valiente que pone el cuerpo, y fijaros en los estibadores italianos, y sí, está hablando de una huelga general. Fijaros, los trabajadores portuarios italianos convocan una huelga general para detener todos los puertos de Europa en protesta contra el genocidio en Gaza. Seguiremos las leyes de la humanidad, no las leyes de la mala gente que nos gobierna. No es aceptable que se envíen 17.000 contenedores a Israel, pero no podamos enviar 50 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza. Hemos decidido hacer una huelga general. Bueno, ya han amenazado que si atacan a la flotilla de Gaza, lo paran Europa al completo, ¿no? A ver qué dice este señor. Seguiremo le regole dell'umanità, che non sono quelle delle maledette leggi di questo paese. Non ammissibile, spiegabile che noi possiamo mandare 17.000 contenitori a Israele e non si riesca a passare 50 tonnellate e non si riesca a aprire un canale umanitario permanente che non si può portare. Costa che i lavoratori e dei portuali di Genova abbiamo sommato la volontà di proclamare uno sciopero generale. Questa è l'indicazione. L'abbiamo detto, questa data è per il momento il 22 di settembre. Bueno, pues nada, ahí así está la cosa. Pero para héroe el catedrático Yang Xuetong, decano del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tsinghua, la más prestigiosa de China, que le dijo esto al militar israelí Elad Shoshan. Creo que los argumentos son bastante claritos. Clear, yeah. Your military people should shoot the terrorists, not the children, not the women. When you shoot the children and the women, and you lack legitimacy to carry out any actions in that reason. For instance, and when we have the robbers get in the bank, they rob the bank, they use the staff and the customer as a human shield. You're a policeman. If you do not kill the staff, bank staff, and the customer, you cannot catch the robbers. How can you do it? If you do not work with the Palestinians together, you can never win the war over terrorism. But this specific war will end when the terror organization will release all our hostages and will give up his weapon, because we can't stop the war as long as we have the hostages. No, this kind of a propaganda have too many. No one believe it. Too many what? Too many. Too much. No one believe it. Except few Israelis. En fin, creo que queda claro, ¿no? La propaganda esa no va a engañar a nadie.
Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.